Se tiene la siguiente red de corriente alterna, la cual está sometida a un voltaje sinusoidal dado por la expresión que tenemos frente a nosotros. Se nos pide calcular la expresión para la corriente en función del tiempo para esta red eléctrica. También se nos está solicitando que aquella red eléctrica debe estar explícitamente en términos del tiempo y de una función coseno. Esto lo debemos realizar a través del método fasorial. Entonces podemos observar que tenemos una red eléctrica de corriente alterna. Se la llama así dado que el circuito está siendo alimentado por un generador cuya expresión para el voltaje o tensión está dada de un modo sinusoidal, respetando los términos de una función seno o de una función coseno. De ahí el nombre de corriente alterna. Vemos que tenemos una configuración en serie de un resistor con resistencia 8 ohmios, un capacitor cuya capacitancia es 485,5 microfaradios y un inductor cuya inductancia es 40 milihenries. Entonces, el problema es muy explícito y nos dice que tenemos que encontrar la expresión para la corriente circulante en este circuito a través del método fasorial. Y esa expresión no debe quedarnos en términos de senos, sino en términos de cosenos. Existen dos métodos tradicionales para la resolución de circuitos eléctricos sometidos a fuentes de alimentación alterna. El primero es el que se conoce como el método fasorial, que es el que se nos solicita en este problema. Y el otro es el método de resolución a través del uso de las ecuaciones diferenciales. Ahí se puede ver, por ejemplo, en esta aplicación, una de las tantas utilidades de las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, para este problema ya se nos está diciendo o dando la orden de que debemos trabajar con el método fasorial. Para trabajar con el método fasorial, lo que debemos hacer es tener la misma red. La topología de la red no va a cambiar, su aspecto. Lo que sí va a cambiar será el hecho de que las expresiones de voltaje van a ser sustituidas por sus expresiones fasoriales. Del mismo modo, los valores para la resistencia, la inductancia y la capacitancia serán sustituidos por sus correspondientes valores de impedancia. Recordemos que la impedancia para los circuitos de corriente alterna es lo mismo que la resistencia para los circuitos de corriente continua, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hacer eso, antes de pasar a las expresiones fasoriales, vamos a dibujar la corriente que circula por este circuito. Como es un circuito RLC con configuración en serie, la corriente será la misma para todo el circuito. Para cada elemento del circuito, para el resistor, el capacitor y el inductor, estará definida la misma corriente. Entonces recordemos, para las fuentes de alimentación se toma como referencia ya definida que la corriente debe circular de la polaridad negativa a la positiva. Entonces, de la negativa a la positiva tendremos circulando una determinada corriente eléctrica, que también va a estar dada en función del tiempo. Bien, entonces, una vez que empieza a circular una corriente, se genera un voltaje, una tensión en los elementos conectados a la red. Recordemos que el resistor, el capacitor y el inductor son elementos pasivos. Quiere decir que solo pueden consumir energía eléctrica. ¿De acuerdo? Son elementos que solo consumen energía eléctrica. ¿Sí? Bajo ningún motivo pueden suministrar energía a la red. Bien. Entonces, recordemos que para los elementos pasivos, la corriente es preferible hacerla que atraviese, estoy un poco enfermito, que atraviese de la polaridad positiva a la negativa. ¿Sí? Para todo elemento pasivo, la corriente debe circular del más al menos, tal como ustedes lo están viendo aquí. Pueden ver la orientación. ¿Sí?
Entonces recordemos, el resistor, el capacitor y el inductor son elementos pasivos. El resistor es un elemento que disipa energía eléctrica. El capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica dentro del campo eléctrico generado entre sus placas. Y el inductor es un dispositivo eléctrico que almacena energía eléctrica dentro del campo magnético que se genera entre sus espiras. Bien, ahora sí, retomemos el tema. Estas expresiones van a ser sustituidas por sus expresiones fasoriales. Entonces, lo que yo voy a ir a hacer aquí va a ser lo siguiente. El voltaje en función del tiempo se va a ir, la corriente en función del tiempo también se va a ir. ¿Por qué? Porque las voy a sustituir por sus valores fasoriales. Recordemos que para los valores fasoriales normalmente se les pone la misma nomenclatura de las expresiones en función del tiempo y una barrita horizontal en la parte de arriba. Lo que se hace con el método fasorial es escaparnos del dominio del tiempo para evitar trabajar con las ecuaciones diferenciales y trabajar en el dominio de la frecuencia. Una vez que trabajamos en el dominio de la frecuencia, debemos trabajar con lo que se conoce como fasores, los cuales no son nada más ni nada menos que números complejos aplicados a la electricidad. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos al fasor voltaje y al fasor corriente. Ahora, las resistencias, la capacitancia y la inductancia deberán ser sustituidos por los valores de impedancia. ¿Cómo se obtienen los valores de impedancia? Recordemos que para una resistencia, vemos aquí, su valor de impedancia, la impedancia se representa con la letra Z, es igual a 8 más 0J. Recordemos que en electricidad la J es el equivalente a la unidad imaginaria de matemáticas. Recuerdan que esta unidad imaginaria era la raíz cuadrada de menos 1. Sino que por convención a la I de unidad imaginaria en electricidad se la trabaja como J, para no confundirla con la I de corriente. Son simples nomenclaturas. Por otro lado, ¿a cuánto va a equivaler el valor de impedancia para el capacitor? La impedancia del capacitor, recordemos que está dada por el siguiente modo. Un capacitor no tiene una resistencia en parte real. Sin embargo, sí tiene otra cosa, algo llamado reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva hace papel de parte imaginaria dentro de la impedancia de un capacitor. ¿Cómo se calcula la reactancia capacitiva? La reactancia capacitiva, por si acaso, dense cuenta que siempre la parte imaginaria o la reactancia capacitiva va a tener un signo menos adelante, ¿ya? La reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega por C, siendo omega la frecuencia y C la capacitancia. Entonces, despejando, tendremos 1 sobre omega. ¿Cuánto vale omega? 314. ¿Cuánto vale la capacitancia? 485.5 microfaradios. Pero recordemos que esta fórmula de impedancia necesita que para sus valores de reactancias nosotros trabajemos con la unidad general, que en este caso es el faradio. Entonces esto lo multiplicamos por 10 a la menos 6 faradios. 485.5 por 10 a la menos 6 faradios es lo mismo que tener 485.5 microfaradios. 485.5 por 10 a la menos 6, esto multiplica a 314. Y recordemos que ese es el denominador recién. Lo que obtenemos va a ser el denominador. Entonces dividimos 1 entre lo que yo obtuve. Y eso me sale en todo ya 6.56. Entonces tenemos 6.56 ohmios. Ese sería el valor de la reactancia capacitiva. ¿Listo? Ahora, finalmente vamos a tener que calcular la impedancia del inductor.
La impedancia del inductor también tiene una parte real de 0. Y aquí en cambio tiene un valor positivo. La parte imaginaria tiene como coeficiente a esta X sub L. Esa X sub L es lo que se conoce como la reactancia inductiva. ¿Cuál es la fórmula para calcular una reactancia inductiva? La reactancia inductiva se calcula de este modo. Omega por L, siendo omega la frecuencia y L la inductancia. Tendremos entonces omega, que es 314, eso que multiplica la inductancia, que es 40 milihenries. Recordemos que para calcular reactancias tenemos que trabajar con los valores de la unidad general, así como habíamos hecho acá. Entonces no podemos trabajar con milihenries, sino que debemos trabajar con henries. Entonces 40 milihenries es igual a 40 por 10 a la menos 3 henries. Y eso me da como resultado 12.56. 12.56 unidades ohmio. Ese 12.56 va a ser el valor de la reactancia inductiva. Entonces ya pueden observar que ya tengo los valores fijos de las impedancias para el resistor, para el capacitor y para el inductor. Ese es el siguiente paso. Luego de trabajar de convertir todo a fasores, las variables con las que estamos trabajando las llevamos a fasores, los valores de resistencia, capacitancia e inductancia se sustituyen por los valores de impedancia. Tenemos 8, la impedancia del resistor, la impedancia del capacitor es menos 6.56 J y la reactancia del inductor 12.56 J. Si se dan cuenta, ya los valores de 0 no es necesario ponerlos, ¿sí? Ya es redundante porque ya sabemos que el 0 no es necesario escribirlo. Muy bien, entonces ya tenemos lo que nosotros queríamos. Sin embargo, antes de proceder a realizar el cálculo, nos decían que la expresión que nosotros debemos encontrar para la corriente debe quedar en términos de coseno. Entonces, para hacer eso, es necesario que la expresión inicial de voltaje la llevemos a expresión en términos de coseno. Entonces, recordemos cómo hacer esa transformación. La amplitud va a ser la misma y esto va a multiplicar al coseno de la misma frecuencia. Recuerden, ¿no? La frecuencia es la misma. Y lo que hacemos es restar 90 grados. Recordemos que coseno es lo mismo que tener seno. Solo que, bueno, el seno es lo mismo que tener un coseno movido 90 grados al lado derecho. ¿De acuerdo? Y eso en unidades voltios. Entonces ya tenemos lo que nosotros queríamos, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta que al final esta expresión de aquí es necesario dejarla en términos de radianes, ¿sí? Ahorita la dejo en términos de grados, expresiones sexagesimales, porque con los fasores yo voy a trabajar con grados. Sin embargo, al final deberemos dejar la respuesta, que es la función de corriente, en términos de radianes, ¿sí? Mucho ojo a eso. Esto ya de ahorita deberíamos haberlo escrito en radianes, ¿de acuerdo? Es más, pongámoslo en radianes. Recordemos que 90 grados se lo puede transformar a radianes como un factor de conversión, ya que 180 grados equivalen a pi radianes. Entonces tomamos el cálculo y veamos, 90 por pi dividido 180. Eso me da como resultado 1.57. Eso me da como resultado 1.57. Ese 1.57 ya está en radianes y es el equivalente a 90 grados, ¿sí? Recuerden eso, esas expresiones deben dejarlas siempre en términos de voltaje, de radianes. Ahora sí, trabajemos.
Entonces, esto lo podemos trabajar con la segunda regla de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la segunda regla de Kirchhoff? La segunda regla de Kirchhoff me dice que la suma orientada de los voltajes a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces, yo voy a tomar este punto A, me voy a mover así y regresaré al mismo punto, cerrando la trayectoria. Entonces, lo que voy a tener será de menos a más un aumento, donde tengo definido este voltaje. De más a menos, una caída, donde aquí tengo definido un voltaje, es el voltaje en los extremos del resistor. Acá, de más a menos, una caída. ¿Qué es lo que tengo? El voltaje en los extremos del capacitor. Acá, de más a menos, caída. Esto también es un voltaje en los extremos del inductor. Y eso nos da como resultado 0. Entonces, despejando, nos quedará que el voltaje es igual al voltaje en el resistor más el voltaje en el capacitor más el voltaje en el inductor. Y ahora recurrimos a la ley de Ohm compleja. La ley de Ohm compleja trabaja del mismo modo en el cual trabaja la ley de Ohm en corriente continua. Este voltaje va a ser igual, voltaje en los extremos del resistor. Recuerden lo que dice la ley de Ohm. La ley de Ohm nos decía que el voltaje era igual a I por R. Para la ley de Ohm compleja, lo que tenemos es que el fasor voltaje es igual al fasor corriente por el fasor impedancia. Entonces, aquí vamos a sustituir esto por la corriente que multiplica la impedancia. Entonces la corriente, al ser un circuito serie, es la misma para todos los elementos. Y que multiplica a la impedancia, que es 8. Más, acá lo mismo, tenemos I por la ley de Ohm compleja. Eso multiplica a la impedancia, que es menos 6.56 ohms. Más el voltaje en los extremos del inductor. Sería I, misma corriente, por la ley de Ohm compleja, que multiplica a 12.56 J. Ahora lo que vamos a hacer será simplemente operar. Tenemos un voltaje igual a 8I más, ven que acá tenemos una operación entre números complejos. 12.56 J menos 6.56 J es 6, simplemente. No se olviden de la J que lo caracteriza como número complejo. Y eso multiplica ahí. ¿De acuerdo? Ahora, continuando, veamos a qué vamos a llegar. Observen lo siguiente. Aquí yo ya tengo un voltaje. ¿Cómo lo defino ese voltaje, que yo lo llevé a términos de coseno, como fasor? Recordemos que se lo convierte a fasor tomando la amplitud y colocando el ángulo que tenemos aquí. Pero este ángulo lo vamos a trabajar en grados nosotros. Ahí lo que tenemos básicamente es un número complejo expresado en forma polar. Eso es igual a 8 más 6J I. Y ahora lo que tenemos será que despejar a la I. Como podemos ver, tenemos un número complejo en forma rectangular y un número complejo en forma polar. Lo que se recomienda en este tipo de situaciones es llevar todo a la misma forma. Yo voy a llevar todo a forma polar. Para hacerlo, vamos a recurrir a graficar el plano complejo, donde tendremos nuestra parte imaginaria y nuestra parte real. Entonces, vamos a dibujar estos dos números complejos. El número complejo 8, que es la parte real, y el número complejo 6, que será la parte imaginaria. ¿Lo pueden ver? Dice, aquí vamos a tener el módulo del número complejo, que sería en nuestro caso el fasor. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a tener un ángulo y aquí vamos a tener un módulo. Vamos a obtener el módulo con el teorema de Pitágoras. Este módulo, lo vamos a llamar m, va a ser igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado bajo raíz. Eso me da como resultado 64 más 36 bajo raíz.
Ya tenemos el módulo que vale 10. ¿Cómo sacamos el ángulo? Utilizando la tangente. Recordemos que la tangente de un ángulo θ, este es el ángulo θ en este caso, entonces 6 octavos. 6 octavos es 0.75. Tangente de θ es igual a 0.75. ¿Cómo resolvemos esto? Aplicando la función inversa. Entonces vamos a usar la cálculo para ver cuánto nos da. 36.87. Entonces el ángulo es 36.87 grados. Θ me queda como 36.87 grados. Entonces, al final nos va a quedar lo siguiente. 311,12 a un ángulo de menos 90 grados, y eso es igual a este número complejo sustituido en su forma ocular, el módulo, a un ángulo de 36.87 grados, y aquí está la I. Despejando la I, tenemos 311,12 a un ángulo de menos 90 grados sobre 10 a un ángulo de 36.87 grados. Recordemos, por el álgebra compleja, que aquí los módulos simplemente se dividen, y aquí, por el álgebra compleja, estos dos ángulos se restan. Menos 90 menos 36.87 menos 126.87. Y ahora, esa expresión de corriente fasorial la vamos a reescribir llevándola al dominio del tiempo. ¿Cómo se hace eso? Del siguiente modo. La corriente en función del tiempo va a ser igual a este módulo se convierte en amplitud. Como venimos de una función coseno, que era la generadora, el voltaje, tomamos coseno, la misma frecuencia de la función voltaje, T, menos este ángulo, que es 126,87 grados. Recordemos que estas unidades son amperios. Y ahora lo que debemos hacer finalmente es convertir el 126.87 grados a radianes. Recordemos que para convertir multiplicamos ese ángulo por pi y lo dividimos entre 180. 2.21 es el equivalente en radianes. Entonces, la corriente en función del tiempo es igual a 31.1 coseno de 314t menos 2.21 radianes amperios. Esa creo que era 2.21. Sí. Y aquí entonces hemos logrado encontrar la expresión para la corriente en función del tiempo en este circuito RLC conectado en serie.